Pensando el coronavirus, con Jorge Fontevecchia. Es hora de que comprendamos que estamos cuidando la salud de los argentinos. D'assurer la continuité de notre vie démocratique et de nos institutions. By the coronavirus and hit pretty hard, and we did it very early. Reconstruir económica y socialmente nuestro país. Y lo haremos cuando hayamos superado el virus y evaluado el impacto. Aber noch gibt es weder eine Therapie gegen das Coronavirus, noch ein... Dengue es peor que el coronavirus hoy. Yo diría que sí, hoy es peor. Nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Uno não entender, muito mais fantasia a questão do coronavírus. Pensando el coronavirus, con Jorge Fontevecchia. Un diálogo a fondo con el economista Gabriel Rubinstein. Estamos con Gabriel Rubinstein, el economista que anticipó la pacificación en diciembre de 2001, una célebre etapa de la revista Noticias, al mismo tiempo representante del Banco Central, con Roberto Labaña, ministro de Economía, director de una de las principales agencias de calificación y conductor de una de las principales consultoras de economía en la Argentina, para continuar con esto de Pensando el Coronavirus. Y quería comenzar, Gabriel, preguntándote, yo sé que vos estabas organizando simposios sobre el tema de deuda. ¿La deuda quedó totalmente relegada a partir del tema del coronavirus o sigue siendo un tema central? A ver, no es el tema central, porque estamos más bien en modo supervivencia o el modo coronavirus, que nos trae, evidentemente está en el centro de la escena, pero sí se puede encarar la reestructuración o la oferta argentina y tratar de cerrarla. ¿Por qué te digo? Porque en cuanto termine este tema de la cuarentena y toda esta historia, lo más importante es tratar de lograr una rápida recuperación de la economía, y si tenemos ese tema pendiente, y ese tema también nos va a estar impidiendo una mejor recuperación. O sea, si podemos solucionar esos temas pendientes, mejor. Por eso digo central como cuestión de fondo, no como cuestión de urgencia. No, como cuestión central evidentemente no, porque estamos hablando de si podemos, llamémosle, casi sobrevivir, o cómo hacemos para retornar a la normalidad cuando, y todas las consecuencias de esta etapa de la pandemia, una brutal recesión. Entonces, claramente no está en el centro de la escena. Ahora, por eso es un proceso que quedó relegado, pero eso no significa que no se pueda o no se deba hacer nada. ¿Hay una ventaja que genera la desgracia del coronavirus para negociar mejor, conseguir mejores condiciones en la negociación de la deuda? ¿Las deudas en general van a perder valor también por efecto de una mayor, podríamos decir, liquidez que haga que implícitamente haya una inflación mundial? En un sentido podría ser una ventaja, pero es muy relativa. Si vamos a hacer una oferta totalmente agresiva, es lo más probable que te digan, mira, no te queremos escuchar, estamos con tantos otros problemas, que ni te escuchamos, si querés desvoltear, qué sé yo, es como que no te van a aceptar cualquier cosa, porque diga, bueno, total, ya bajaron mucho los bonos. Hay lugar para una propuesta agresiva que signifique igual que los bonos suban 30-40% de los valores actuales, que son bajísimos, y que entonces diga, bueno, antes de tener estos valores, prefiero tener un valor 30, 40 o 50% más alto, y sigue siendo una oferta agresiva. Ahora, si vos querés hacer una oferta agresiva a estos, como siendo, para que sean estos valores, son valores de default, así que te van a decir, mira, me da lo mismo, no te lo acepto y listo. O también está la otra, mira, empecemos a negociar dentro de 3, 4, 5, 6 meses cuando se aclaren las cosas. Esa puede ser otra variante. Ahora, ¿me equivoco, Gabriel? O indefectiblemente antes de mayo, que hay un pago importante, o por lo menos que tendría que decidir el gobierno si desalinea la deuda internacional con la local, tiene que estar definido porque si no se va a entrar en default, o sea que las posibilidades de entrar en default son altísimas. En realidad, yo creo que no se va a pagar, salvo esto que se está pagando ahora de los PAR, que están los avisos de pago, yo creo que no se va a pagar prácticamente más nada. Hay dos variantes. O sea, la ley argentina, si vos empezás a discutir con el exterior y no vas logrando nada, ni te pones de acuerdo, ni esto y el otro, se va a tener que tomar una decisión sobre la ley argentina para que el vencimiento de mayo de la ley 24 no se pague.
es una decisión unilateral que puede ser tomado de acuerdo a lo que uno ofrecería. Dado que que estamos ofreciendo tal cosa en la ley externa, lo llevamos con el mismo espíritu, lo llevamos a la ley interna y por lo tanto canjeamos, por ejemplo, los AI-24 por tal y tal bono. Podés tomar esa decisión unilateral, que la justicia argentina te la va a avalar, y es por DNU lo haces en un minuto. O sea que con la ley argentina haces lo que quieras. Para no castigarla, podés hacerlo en el espíritu de lo que ofrezcas en el exterior. Ahora, si ya resolviste lo del exterior, ya lo podés hacer diferente. Y si vos decís, no, mira, lo del exterior por el coronavirus y todo esto lo vamos a posponer 6 meses, bueno, los próximos 6 meses el AI-24 no va a pagar nada y dentro de 6 meses volvemos a hablar, como hiciste con las LETES. Ahora, esos 6 meses implica estar en default, porque vos tenés un mes después del vencimiento. No, pero en el caso de la ley argentina... No, me refiero de las que son ley internacional. No, ley internacional no tenés más remedio que pagar, salvo que ese acuerdo, por ejemplo, de 6 meses implicaría llamar a la asamblea de accionistas para que con las mayorías respectivas, 75%, 85%, con las respectivas mayorías, te aprueben lo que se llama el standstill, es decir, un periodo de espera. Todos aceptamos que durante 6 meses no vamos a cobrar intereses o vamos a cobrar un 10% de los intereses. Pero tendría que haber un acuerdo para eso, si no... Tiene que haber un acuerdo, no puede ser unilateral de Argentina, ni tampoco puede ser un acuerdo con un fondo, con 5 fondos. No, tenés que llamar a la asamblea de accionistas. Y Gabriel, ¿qué chances le asignás a que antes del primer vencimiento internacional se pueda llegar a un acuerdo, aunque sea un standstill? Yo pienso que son bastante amplias. Creo que todavía hay una posibilidad de lograr es un momento ideal para hacer una oferta agresiva, pero no tanto, que contemple el escenario que pintó Guzmán como peor escenario, que contemple lo que el Fondo Monetario pone como exigencias, que la deuda pública privada, o sea, la deuda pública con bonistas y con el FMI nunca supere el 40% del PBI, y que contemple a los bonistas que igual van a tener una suba del 30 o 40% de los bonos. Entonces yo creo que están dadas las condiciones para un arreglo rápido, muy bueno. Y si Argentina se pone demasiado agresiva o los bonistas en este momento no quieren escuchar nada, se puede llegar a hacer un standstill como segunda opción. Si la primera no va, la segunda opción, bueno, mira, acordemos que vamos a volver a negociar dentro de 3, 4, 5, 6 meses cuando toda esta situación esté más clara. Eso, esa sería la primera opción, arreglar. La segunda, dilatar. Y la tercera, no ponerte de acuerdo y ir a default, que sería obviamente la peor. Yo creo que nadie quiere eso, pero bueno, puede pasar también. Me acuerdo de aquella etapa de noticias que te mencionaba, que vos planteabas 3 escenarios con distintas posibilidades. En este caso, a esos 3 escenarios, ¿qué posibilidades le asignás a cada uno? Bueno, el escenario de default yo le diría que podría tener 30% de probabilidades. Porque es muy distinto estar en default o no estar en default. O sea, es la primera división. 70 de no estar en default, de los cuales, pongámosle, de esos 70, creo que hay 40% de probabilidades de llegar a un acuerdo y 30 de que se dilate. Entiendo. Pero sin default, o sea, con acuerdo, o sea, sería en 40 más 30 con acuerdo con los acreedores. En uno caso, 40% de probabilidades de canje y 30% de probabilidades de espera. No sé si está claro. Clarísimo. Déjame entrar ahora en otro tema, el tema de la economía del coronavirus. Así como después de la crisis de principios del siglo pasado, emergió con mucha fuerza las teorías de Keynes. ¿Imaginas que después de las graves consecuencias económicas que va a traer el coronavirus se puede llegar a generar la demanda de creatividad en la economía mundial, de nuevas ideas, y que aparezca un nuevo keynesianismo o un economista que pueda plantear algo superador del estancamiento al que está la teoría económica actual? La verdad que me cuesta pensarlo mucho en esos términos. Sin duda que una cosa sí va a crear un montón de creatividad, pero la creatividad no lo veo tanto en términos de teoría económica en sí. A mí me gusta una
a ver, en este caso, para lo que estamos viviendo, una figura que la puso James Bullard de la FED. Esto es como andar en una carretera, vos estás a 130 kilómetros por hora, vas a una carretera, está todo muy bien, el auto anda bien, y de pronto te encontrás con una obra en la construcción de la carretera, un solo carril, largas colas, y para hacer por ahí 10 kilómetros terminás una o 2 horas. Y cuando termina todo eso, volvés a 130 kilómetros por hora con el auto andando bien. El arte es mantener en ese periodo de espera, donde está todo medio congelado, la capacidad intacta para cuando se termine el asunto salir a flote. Si en el medio vos te agarras un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, no podés ir al baño, empezás a golpear el auto, o pasan otras cosas, o el calor es tan abrasador que el auto se descompone, ahí se complica. El arte es mantener en ese periodo de espera la maquinaria intacta para después salir. Y esto es como si fuera un gran meteorito, un gran terremoto o lo que fuera, pero que no me imagino que esto deviene en teorías económicas diferentes. Es cierto que no es ni un problema típico de oferta, ni un problema típico de demanda, no es ni keynesiano ni no keynesiano. Es un problema de organización, en todo caso, de la comunidad internacional, porque abarca a todo el mundo, de cada uno de los países. Es un tema que obligará a repensar ciertas arquitecturas, a ciertas prioridades, como pueden ser qué pasan con temas de pandemias globales, la asignación de gastos. Se nota ahora claramente, imagínate si tú pudieras tener una respuesta rapidísima con los temas de respiradores, camas, etcétera, 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 y no tuvieras miedo a los picos porque pudieras responder perfectamente desde los sistemas de salud, no habría cuarentenas. Entonces, es como que te obliga a repensar una serie de cosas, pero no me imagino que es un tema de teoría económica, es un tema de organización política y económica del mundo, de gobernanza del mundo, de gobernanza, de coordinación, ese tipo de cosas, pero no lo veo tanto por el lado de teoría económica. Ahora, hay muchos políticos, algunos economistas, que dicen que el coronavirus es una especie de remate final al neoliberalismo y que la globalización venía desde la caída del muro de Berlín generando un aumento de inequidad que en algún punto se hacía insustentable, similar a lo que pasó en el crack del 29, o lo que Marx planteaba como el aumento de la inequidad como una constante de capitalismo y que se iba a llevar a la revolución, que podríamos decir, el New Deal y el estado del bienestar vino a modificar a partir de las crisis de comienzo del siglo pasado. ¿Hay una situación similar con el capitalismo hoy en día que está generando, previo al coronavirus, una mayor inequidad? A ver, serían temas distintos, ¿no? Yo creo que el tema de la inequidad sí viene estando en el tapete, donde también hay discusiones prácticas y teóricas, ¿no? En el sentido, Piketty trata de demostrar cómo la inequidad complica el crecimiento y a la inversa, como periodos de crecimiento muy importantes en los años 50, 60, 70, 1950, 1960, 1970, estuvieron acompañados de una situación mucho más equitativa en los países que ahora, ¿no? Es lo que dice Tomás Piketty, y que entonces, como diciendo, no es cierto que es inherente al capitalismo y al buen funcionamiento del capitalismo el aumento de la desigualdad, ¿sí? Pero también pone, ojo, que esto no es una verdad universal, que hay situaciones de desigualdad que sí son necesarias. Es como que uno debería buscar, vamos desde el punto de vista teórico, desigualdades óptimas. ¿Cuáles son las desigualdades óptimas? Aquellas que optimizan el desarrollo de las fuerzas productivas en términos de Marx, ¿sí? No nos olvidemos que Marx, toda la crítica estaba centrada en la idea de que el capitalismo iba a entorpecer el desarrollo de las fuerzas productivas y el socialismo o el comunismo las iban a expandir. Siempre el centro ha estado en el desarrollo de las fuerzas productivas. Y eso obviamente no se dio
porque las economías capitalistas, absorbiendo todos los problemas sociales del principio del siglo XX y la competencia con el comunismo y mostrándose un poco más equitativas, lograron ser mucho más eficientes en términos del desarrollo de las fuerzas productivas que las experiencias concretas del socialismo en la Unión Soviética y otros países. Es así que China adopta el modelo capitalista de funcionamiento económico bajo el régimen comunista político. O sea que en ese sentido la dinámica capitalista no está tan en juego. Lo que sí está en juego es los niveles, si los niveles de desigualdad son niveles óptimos o no. Piketty trata de demostrar que no son niveles óptimos, que perfectamente la economía capitalista podría funcionar no solo igual, sino mejor. La propia economía capitalista podría funcionar mejor con niveles de equidad muy superiores, con mucho más impuestos para los ricos, con mucha menor desigualdad. Y entonces ahí habla de un socialismo, un verdadero socialismo del siglo XXI, pero que tiene una dinámica de mercados. O sea, lo principal del capitalismo es rescatar la dinámica de mercados. Es decir, la organización de la economía, ¿la hace el Estado o la hacen los mercados? Y vos decís, bueno, en esencia la hacen los mercados, sabiendo que donde hay una cantidad de situaciones, los bienes públicos, etcétera, etcétera, las políticas públicas, entre ellas la de salud, etcétera, que son hechas por el Estado, no son hechas por las empresas privadas. Las regulaciones las hace el Estado, pero el Estado busca que el mercado funcione bien. Y esa dinámica yo creo que es la mezcla de mercados que funcionen bien. Tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, digamos, el planteo clásico incluso, de la socialdemocracia. Y que incluso, claro, en los socialismos, Hungría, Checoslovaquia, hay muchos economistas de esa época, de los años 50, 60, que valoraban mucho cómo funcionaban los mercados y que estaban haciendo lo posible para que la economía socialista incorpore el funcionamiento de mercados. Ahora, Gabriel, vos estás hablando de, cuando yo planteo aquella célebre reunión del Partido Socialdemócrata alemán con el equilibrio entre Estado y mercado, de salida de la Segunda Guerra Mundial, el momento de crecimiento altísimo de la economía. Ahora, pareciera ser que a partir de los años 70, con las ideas del neoliberalismo, que hacen su cenit en la caída del muro de Berlín, los últimos 30 años de la economía, el rol del Estado se redujo. Entonces mi pregunta es si esos valores que vos planteás, obviamente Keynes era procapitalista, no estamos hablando de algo que no sea capitalismo, sino de un capitalismo que pegue un salto, como pegó un salto a comienzos del siglo XX, en un equilibrio entre Estado y mercado, si hay un nuevo equilibrio, una nueva forma de mejorar el capitalismo. No estoy hablando de sustituirlo. Yo creo que sí, y si bien tengo puntos que todavía incluso me falta profundizar de lo que dice Piketty, tiendo a pensar que tiene bastante razón en muchas cosas que plantea y que perfectamente la sociedad podría ser más equitativa y debería ser más equitativa sin afectar la dinámica fundamental del capitalismo. Entonces yo creo que hay espacio para volver un poco y replantear las ideas socialdemócratas de su momento, rebobinadas, para que justamente haya un crecimiento, digamos, donde el capitalismo no pierda su vigor, pero con un marco de equidad mucho más acentuado en todos los ámbitos de la vida, de la educación, de esto, del otro, de los ingresos universales, todas las políticas que tratan de hacer que la igualdad de oportunidades no sea una palabra hueca, sino que verdaderamente sea. Hoy la igualdad de oportunidades es una ficción, aún con los sistemas educativos y demás, es toda una ficción. Entonces yo creo que hay mucho espacio para mejorar el capitalismo y mejorar la organización de la sociedad, donde el capitalismo sea, ¿cómo decir?, una aceptación de que los mercados, cuando funcionan bien, son muy útiles y que esa competencia es muy útil y que hay que cuidarla.
hay que legislarla para que sea siempre competitiva, para evitar lo máximo posible las cuestiones monopólicas, etcétera, y cuidar el capitalismo, y cuidar la equidad, y bueno, hacer que todo el funcionamiento de la sociedad sea mejor. Yo creo que hay mucho espacio para eso. Sería el efecto positivo de la desgracia del coronavirus. Yo no sé, quizás el coronavirus da una idea de que la interdependencia. Hay un liberalismo, vamos a poner, yo creo que hay un liberalismo que no sé llamarlo sonso, exagerado, como naif, que más o menos decir, cierren los bancos centrales, cierren el Estado, más o menos como una idea de que el Estado no sirve. Obviamente que yo no estoy para nada de acuerdo con eso. El Estado es la necesidad regular, por no hasta los bienes públicos, de tipo educación o salud, que vos podés llegar a hacer que se organicen o no con formas privadas, pero hay una política pública de todas esas cosas. Pero aparte es evidente que hay una regulación general del Estado, y que cada vez tiene que ser más global, porque vos podés ahora tenés el problema del coronavirus, mañana puede ser que caiga un meteorito en la Tierra, o que haya que mover la Tierra del lugar para que cuando, no sé, Dios, pensando muchos miles de años después, para que cambiar la Tierra porque el Sol se lo va a incendiar, se lo va a comer, hay enormes problemas de cambio climático, hay temas de gobernanza global y de organización del ser humano en la Tierra, que obviamente tiene que haber organismos, llamémosle políticos, llamarlo Estado, llamarlo mañana Naciones Unidas, llamarlo de la manera que vos quieras, pero es organización política de la sociedad. Eso obviamente que en el mercado no tiene nada no puede el mercado suplantar la forma de organización de la sociedad. El mercado es como un instrumento. Claramente el mercado sería un subsistema dentro del sistema macro. Para mí yo no veo el capitalismo como lo que engloba todo. El capitalismo es una manera de funcionar de la economía que puede ser el mejor funcionamiento de la economía, pero no es toda la sociedad. Gabriel, déjame ingresar ahora en otro capítulo de nuestra conversación que tiene que ver concretamente con la Argentina de hoy y la problemática económica de hoy. Hay una serie de polémicas acerca del empleo a partir de lo de Techín. Yo leí una declaración tuya que vos planteabas por qué tenía lógico, un artículo en realidad tuyo de por qué tenía lógico de que el Estado pagara parte de los salarios. Amplíanos un poco tu visión sobre el tema salario-empleo en este contexto de coronavirus, por lo menos los meses en los que hay cuarentena. Sí, llamemos el periodo especial de cuarentena, la política económica tiene que ser diferente. Fíjate vos que para nosotros normalmente, ¿qué decimos? Queremos optimizar el crecimiento de la economía, queremos que el PBI crezca lo mejor posible, ¿sí? Para épocas normales. En esta época queremos que el PBI caiga. ¿Qué quiere decir que queremos que el PBI caiga? Estamos diciendo desde el Estado, desde la Nación, queremos que la gente se quede en sus casas, que no vaya a trabajar, salvo aquellos sectores imprescindibles. Entonces vos estás haciendo una política exprofeso por una necesidad de salud para que el PBI, la actividad económica, caiga. Entonces, por eso yo te decía un poco la idea, que caiga ahora, incluso que caiga fuerte, porque cuanto más cuarentena significa que la gente va a estar más distanciada y significa que va a haber menos trabajo de todo tipo, y para que después, cuando el tema de salud esté controlado, vuelva a crecer fuertemente. Ahora, es una política pública que las empresas no tienen nada que ver. Esto no tiene nada que ver con el ritmo empresario normal ni nada. Entonces vos como Estado estás diciendo que, por ejemplo, que la empresa alimenticia funcione a pleno, que el que provee remedios tales y cuales funcione a pleno, que el que tiene que producir la bandina funcione a full, respiradores mucho más, y que los demás no trabajen. Entonces está diciendo a una automotriz que no trabaje, obviamente a los restaurantes, a los hoteles que no trabajen. Vos lo estás obligando. Entonces, como Estado, hacete cargo de esa situación. ¿Qué quiere decir hacerse cargo? No tiene por qué un empresario que tiene, 30 empleados, pues tiene 2 restaurantes, a pagar los sueldos cuando vos le estás obligando a que no trabaje. Entonces,
porque ese empresario tiene todos los estímulos, o para echar a la gente o para cerrar. Alguno por ahí le puede sobrar la plata y podrá pagar y podrá tener ganas de pagar, pero en realidad vos no podés por qué exigirle a los empleados que se fundan o que terminen de vender todos sus ahorros para pagar sueldos de una manera incluso indeterminada, no sabes cuándo termina este asunto, cuando tienen cero ingresos o tienen el 10 o 20% de los ingresos habituales, muchos el cero, ¿verdad? Porque están cerrados directamente. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de eso en este periodo. Entonces, podés acordar perfectamente que bajen los sueldos de toda la economía, porque todo el mundo está gastando menos. Entonces, si todos los sueldos bajaran, por ejemplo, 30% en la economía, tanto público, que no van a trabajar, como privado, que no van a trabajar, después podemos hablar de los que sí trabajan, pero poner el ingreso que no está trabajando, les bajás el sueldo 30% por este mes de abril, o sea, por abril y mayo, para achicar la carga del Estado y para achicar la carga de las empresas, y que todo el sueldo, para mí el 70% remanente, que lo pague el Estado, porque la empresa no tiene nada que ver en este punto, con esta cuestión. Esto no es ni un problema de un sector. A ver si interpreto. Entonces, tu receta sería que los sueldos se bajen el 30% de todas aquellas empresas que no están facturando o trabajando y que ese 70% lo pague el Estado. Sí, incluyendo incluso que el Estado lo pague, que baje todos los sueldos del Estado mismo. Sí, además. Pero si no está trabajando. Hay otra propuesta de la UIA, de un vicepresidente de la UIA, de Urtubey, que lo que planteaba es que sobre las listas de sueldos que de todas las empresas están ya bancarizadas, se deposita el 50% de los sueldos, lo paga el Estado y 50% las empresas, de manera indiscriminada, porque dice que no hay tiempo para determinar qué industria está trabajando a pleno, qué industria no está trabajando a pleno, porque hay muchas industrias que están correlacionadas, no sé, por ejemplo la alimenticia con el cartón. Entonces es difícil distinguir tan claramente cuál está trabajando a pleno y cuál no. Bueno, digamos que no sé si es tan difícil porque hay cuestiones que la empresa está cerrada o la empresa que está abierta, pero no importa, suponete que sea difícil discriminar. Hay puntos que son medios, hay casos que son clarísimos, ¿no? Vos sabés que las empresas que producen, qué sé yo... No, alimentos y medicamentos es un ejemplo clarísimo. Muchas alimentos, no digo todas las de alimentos, porque cuando vas al supermercado compras lo imprescindible, pero lo que producen, no sé, arroz, harina, leche, etcétera, etcétera, están trabajando a full. Los que producen lavandina están trabajando a full. Vos podés más o menos identificar, pero ponele, haces un corte como quieras, si no pones un corte lo haces general, pero estoy de acuerdo más o menos con la idea. Yo ni siquiera cargaría con que las empresas paguen el 50% del sueldo, porque lo pagan contra nada. Vos podés decir, bueno, le damos crédito blando. Para algunas puede funcionar el crédito blando, especialmente si la caída no es total. Cuando te pongo el ejemplo de un restaurante que tiene 10 mozos a que pagar y está cerrado, tiene 0 ingresos, vos les das crédito, ¿le sirve? Yo pienso que no le sirve. Que no es suficiente, decís vos. No es suficiente porque tipo, ¿por qué se van de...? Tipo, a lo mejor no, yo antes de endeudarme, aunque sea tasa baja, yo no me quiero endeudar, porque no tengo ningún ingreso, prefiero cerrar. Entonces, cuando vos decís cerrar, para ponerlo en términos concretos, porque cerrar está cerrado, es despedir al personal. Quiero despedir a la gente o decretarme en quiebra. No quiero ni pagar impuestos, no quiero pagar sueldo, no quiero pagar nada, porque no tengo ningún ingreso, quedé de 100 a 0. Entonces, para mí el crédito ahí es insuficiente. Yo creo que si el Estado se hace cargo de esos sueldos, pues yo sigo. Y el día de mañana, cuando prenden la luz, cuando se acabó la cuarentena, vuelvo a trabajar exactamente como trabajaba antes, no endeudado. Trabajo como trabajaba antes y fue una pesadilla que se terminó y empezamos de vuelta, como lo que yo te decía de la carretera. Se terminó la espera, ahora seguís a 130 kilómetros por hora. Pues yo te cargo de deudas, de salarios, de impuestos, esto y lo otro, no vas a salir a 130 kilómetros, vas a salir a 50 kilómetros por hora. Vas a estar endeudado, no sabes si querés tener a la gente, no sabes si te descalabraron toda tu economía, entonces yo creo que no es la mejor solución. ¿Qué es en términos de Producto Bruto que el Estado pagó el 70% de los salarios? ¿Cómo? ¿Qué es en términos de Producto Bruto? ¿Qué representa que el Estado, tu idea, que el Estado pague el 70% de los salarios del total de los empleados de la Argentina? ¿Qué significa en términos
Mensurémoslo, ¿qué es? ¿1% del Producto Bruto por mes? ¿0,5%? ¿De qué estamos hablando? Nosotros hicimos un cálculo que más o menos pagando el 50%, si bajabas hasta el 50%, pagabas el 1% al sector privado, implicaba el 1% del PBI, cerca del 1% del PBI. Puede ser un poquito más del 1% del PBI. Tenés un ahorro por el lado de los ingresos. Hay problemas de medición en el tema del PBI, que te digo un ejemplo. Si vos, por ejemplo, le pagás a los maestros el 100% de todo, el PBI te va a reflejar que la educación está creciendo normalmente porque se mide por el flujo de gastos, de salarios, aunque la gente no reciba nada en contraparte, aunque nadie vaya a la escuela. Un poco lo que decía Piketty también, de que el Producto Bruto no es la mejor medida para evaluar la solidez de una economía, ¿no? Sí, digamos, en este caso tan dramático, claramente se van a mostrar un montón de deficiencias en esas mediciones. Entonces, pero ahora el problema no es la caída del PBI, porque el PBI te va a caer. Incluso te digo más, si vos dijeras, bueno, hagamos una cuarentena absolutamente casi total, que solamente produzcan los alimentitos, pero al máximo, vos concentrás toda la caída del PBI en un mes, ponele, o en 2 meses, el PBI te puede caer hasta el 50%, te puede caer terriblemente, pero después la recuperación es dramáticamente fuerte también, es una V corta súper acentuada. O sea, así como en medicina la idea es aplanar la curva, para mí acá no es aplanar la curva del PBI, es hacer una V corta pronunciada, que caiga todo lo que tenga que caer ahora para que el aislamiento sea efectivo y que rebote todo lo que tenga que rebotar cuando se termine el aislamiento. No dejes maltrecha la economía para que después no sea una V corta y sea una L o sea una V corta muy extendida, no. O una U, ¿no? Claro, tenés que hacer la política económica de una V corta violenta, muy fuerte. Para eso la economía tiene que estar intacta, las empresas tienen que quedar intactas, no tienen que cerrar las persianas como si fuera un domingo, pero abrir el lunes. No podés cargarlas de problemas y de cosas imposibles de administrar o complicadísimas de administrar. Por eso es que soy enfático en la idea que se haga cargo de sueldos el Estado, no importa la emisión monetaria, después lo vemos ese tema, si querés lo charlamos un poco cómo se puede hacer, pero es hacerse cargo, dado que hay una decisión estatal lógica de cuarentena, tiene que ver con, en contrapartida, una decisión estatal de hacerse cargo del problema que crea su propia decisión. A ver, y antes de pasar al tema de la emisión que sería necesaria para eso, estamos, marzo ya pasó, digamos, desde el punto de vista operativo, ¿no parece el Estado en condiciones de hacer esto para los salarios de marzo? ¿Vos lo imaginás más para los salarios de abril que se paguen a fin de abril o principio de mayo? Marzo es una mezcla de situaciones de emergencia, pero si vos das la fuerte la señal, para una empresa que en este momento está pensando en quebrar, decretarse en convocatoria o quiebra, si vos das la señal fuerte de que en abril los salarios de abril los paga el Estado, bueno, ya entonces le das un estímulo para que ahora se banque como pueda, pida créditos como pueda, venda dólares como pueda, la vaya llevando, le diga a la gente te pago un poco ahora y un poco más adelante, lo que sea, porque yo sé que en abril el Estado me paga los sueldos. Entiendo tu propuesta. Y pasamos ahora al tema de cómo se financia eso. Vos mencionabas 1% del Producto Bruto. El total de circulante había llegado en la Argentina a niveles increíbles, como creo que 6% del Producto Bruto, una cosa así, más bajo de su historia. ¿Cómo se generaría un aumento tan grande del circulante, que a lo mejor duplique el circulante? ¿Qué hacen todos los países? Colocan deuda, ¿verdad? Uh-huh. Estados Unidos tiene un paquete que también no... 10% del producto, ¿no? Que tampoco se tiene que llamar paquete de estímulo, porque eso es una mala palabra. Que no querés estimular a la economía. Vos querés resguardar los ingresos, una especie de más bien de teoría de seguros. Vos querés resguardar los ingresos ante un siniestro, como si fuera un gran seguro de desempleo. Pero no querés estimular la economía. Al contrario, si estás haciendo todo para desestimularla, para que la gente no labure. O sea, la idea de paquete de estímulo es malo el nombre, ¿sí? Uh-huh. Pero digamos, los paquetes fiscales de apoyo en Estados Unidos son el 10% del PBI.
Entonces, ¿y cómo lo financian? Colocando deuda a tasa bajísima, digamos de casi 0, a 1%, ¿sí? Vos en Argentina no podés hacer eso. ¿Cuál es tu deuda a tasa 0? Es la emisión monetaria. Vos emitís a tasa 0, pero en vez de emitir un bono del Tesoro, emitís circulante. Entonces vos decís, bueno, pero esto tiene un riesgo de inflación. En este momento no tiene un riesgo de inflación porque la gente ni lo puede gastar. Exacto. Y podés tener un problema puntual en algún producto que ya lo tenés, no importa que emitas o no emitas, que si te falta alcohol en gel, bueno, tenés un problema puntual de mercado. Eso es independiente de que emitas o no emitas. Ahora, toda esa emisión que vos vas a hacer para que la gente tenga ingresos, primero podés tomar ciertas medidas, por ejemplo, como yo te digo, bajar el 30% de todos los sueldos estatales, municipales y provinciales para achicar un poquito el problema fiscal. Dado que la gente no puede gastar, no debería ser un gran problema. Puedes tomar alguna que otra medida para a lo mejor la gente que labura 100%, decir, bueno, tengan, no sé, le saco un 20% en forma de bonos solidarios, una deuda, un bono, etcétera. Pero igual el concepto general es que en algún momento del tiempo, cuando termine todo esto, ese bono a tasa 0 que estás emitiendo, que es el circulante, que es la base monetaria, lo reemplaces por otro bono que va a tener que ser básicamente dentro del sistema bancario. O sea, perdóname, a los pesos que emitís, que vos lo llamás, vas a reemplazar vos lo llamás bono, bonos, pero esos los pesos que emitís los reemplaces por un bono. Por un bono, varios bonos, distintos bonos, que pueden ser hasta la misma gente o pueden ser típicamente para los bancos, que es lo mismo que subidas encajes, pero los encajes son como bonos. Es buscar después, vía bonos en el sistema bancario, en el sistema institucional, vos decís, bueno, pero los bancos van a tener demasiados bonos estatales. Bueno, mala suerte, no importa, es el fruto de una catástrofe general que hubo. Si hubiera un terremoto en toda la Argentina pasaría lo mismo. Habría una ayuda estatal y finalmente vas a tener que emitir algún bono en algún momento. Ese bono, la idea de ese bono es que lo paguen las generaciones futuras. Dentro de 20, 30, 40 años tengan esa deuda por una catástrofe que hubo hoy. Es lógico eso. Entonces, los países lo hacen colocando bonos a 10 o 20 años a tasa del 1%, Estados Unidos, Europa. Vos no lo podés hacer de esa manera, lo haces de otra, creando circulante primero y después un bono, suponete a tasa 0 o lo que fuera, cuando sea el momento, un bono semicompulsivo, si querés, semivoluntario a los bancos, con un cambio regulatorio. Bueno, desde ahora los bancos van a poder tener que tener más bonos, o la compañía de seguro, etcétera, y vas a estatizar un poco parte del activo de los bancos, todo lo que sea institucional argentino, como una manera de contribuir a eso. Y si podés, en otro momento, colocas bonos en Argentina, en el exterior, y reemplazás esos bonos bancarios. Pero primero emisión, después bono en la economía bancaria, y después cuando esté solvente y cuando todo el mundo, o sea, cuando la situación de la deuda argentina sea diferente, podés colocar bonos en el sistema. Hoy no lo puedes hacer porque obviamente estamos discutiendo si hay default o no hay default, ¿sí? Entonces, pero esa sería la secuencia. ¿Cómo ves a las actuales autoridades del gobierno en función de estas ideas que vos tenés? ¿Los ves alineados con estas ideas? ¿Los ves todavía sin tomar conciencia de lo que tienen que hacer con los salarios? Sí, no lo veo con ideas claras. Lo veo con ideas, lo veo en el frente de batalla tomando iniciativas todos los días a medida que van presentándose los acontecimientos. Es loable, es entendible, me parece bien y puede haber medidas buenas y medidas malas, pero de pronto hay medidas que no tienen en este momento mucho sentido, por decir, bueno, vamos a darle impulso a la obra pública, pues si la gente no puede trabajar, dejarlo eso para otro momento, si no pueden hacer obra pública. O tenemos el programa de baja de encajes, que está bien para tomar crédito, está bien, pero es un momento donde muchas empresas no van a querer demandar crédito, por lo que hablamos, si tienen actividad 0. Entonces, hay que ser más creativo en las verdaderas medidas que pueden ayudar y hay que ser muy urgente, porque eso se vino de golpe. Ahora, para vos el punto central, así como en el mediano y largo plazo puede ser resolver el tema de la deuda, en el corto plazo es el tema de los salarios. Sí. La deuda interna son que no se pare de pagar los salarios
ni que se despida Claro, gente. digamos, el concepto es mantener las empresas, en general la capacidad productiva de lo que sea, ¿no? De autos hasta restaurantes. Lo que es la economía argentina, eso mantenerlo intacto como era antes de la cuarentena. Ese aparato productivo argentino, que cuando termine la cuarentena sea exactamente igual a lo que era antes. Que no esté ni cargado de deudas, que no hayan cerrado las empresas, que no te encuentres que cuando termina la cuarentena hay un montón de empresas que cerraron y que no abren más. Todo ese descalabro económico evitalo. Evitar el descalabro económico de un parate de 2 meses, ponele. Evitar el descalabro... Sí, tu metáfora de que sea un domingo, que el lunes se vuelve a abrir la persiana como si no hubiera pasado nada. Claro, o de la ruta, que de pronto, de golpe y porrazo, hay una obra que vos no tenías en tu GPS y te obliga a demorar tu viaje 2 horas más, casi parado. Y cuando salgas, que tu auto funcione bien, que no esté recalentado, el motor no funcione más. Ahora, imaginemos, Gabriel, que esta metáfora de cerró el domingo y se vuelve a abrir el lunes, y la de que vos planteás de un auto que va por una ruta rápido y se encuentra con un escollo y solamente por unos minutos pasa a una velocidad muy inferior. Por 2 horas. O por 2 horas. Me parece que aquí todo indica que va a ser, por un lado, más prolongado. Es bueno tu ejemplo de 2 horas en lugar de unos minutos, pero probablemente no se vuelva a la normalidad de un día para el otro, sino que progresivamente se vayan abriendo excepciones al confinamiento y que primero sea total, después se vaya abriendo para determinadas industrias un poco más imprescindibles y progresivamente, y que dure 4 o 5 meses hasta que se vuelva a la normalidad total. Bueno, es una variante. La verdad que ahí dependemos de las variantes médicas. Es decir, porque eso está El propio Boris Johnson habló de 12 semanas en Inglaterra, donde además comenzó la primavera. Es de suponer que en la Argentina, con invierno, todo indica que las vacunas no van a estar para este año. Es decir, que no digo con un aislamiento total, como una cuarentena total como esta ahora, pero con distintas formas de limitación de la producción, me parece que esto viene para varios meses. Bueno, digamos, puede ser. Viste que están en la parte médica, todos los días tenemos novedades, todos los días tenemos cambios de estrategias en algunos países. Por ahí viste esta mezcla de cóctel de medicamentos que dicen que es buenísimo, que si se aplicara masivamente no habría problemas porque se podría atender a todos los médicos, a todos los enfermos sin que vayan a los hospitales, viste, no sé, hay de todo. O hay la idea de solamente aislar a los más de 65 y que el resto haga vida normal, o más de 60, que todo el mundo el resto haga vida normal. Siendo economista me sorprende tu optimismo en ese sentido. No sé, lo que pasa es que yo veo que hay de todo. Por ejemplo, Francia e Inglaterra están hablando de hacer test masivos de anticuerpos para ver cuánto es la población que ya pasó. Ahora, ¿no te parece que sería lo más probable, así como vos haces escenarios, de que el escenario más probable es que en las idas y vueltas esto no se solucione en 30 días? No, puede ser. Nosotros cuando hacemos ciertos cálculos decimos, mira, abril cuarentena total, mayo cuarentena parcial y junio normal. Pero eso es totalmente cambiante según lo evolucione el tema de salud. Imagina corrigiendo ese escenario, en lugar de en junio absolutamente normal, de que en junio también sea parcial en un grado menor. Está bien, pero en ese caso vos vas graduando. Suponete que yo te digo, bueno, ahora que el Estado se haga cargo, ponele que sea esta propuesta, baja 30% todos los sueldos y ese 70% remanente los paga todo el Estado, ¿sí? Ponele que sea la situación. Eso para abril. Suponete que en mayo dijeras, bueno, no, mira, ahora se pueden abrir, te pongo un ejemplo sencillo para verlo. Bueno, ahora se pueden abrir los restaurantes, pero con una mesa de distancia, con menos gente, qué sé yo, con la mitad de gente. Bueno, entonces en vez de pagar el 70% de los sueldos, pagarás, los sueldos pueden ser volver al 100%, ponele, y pagarás el 50%. Podés ir graduando las medidas de acuerdo a las necesidades. Es complejo, vas a tener que tomar medidas uniformes en situaciones no uniformes, no es fácil hacerlo quirúrgico, pero podés ir graduando. Si vos decís, bueno, la cuarentena ahora es tal y tal y tal sector, y tal otro no, bueno, podés ir graduando, pero siempre con el norte. Para mí las 2 ideas claras
tiene que ser: el aparato productivo y de servicios tiene que permanecer intacto, y el Estado se tiene que hacer cargo de los daños que causan su propia decisión, en aras de algo superior, que es la salud. Mañana, en otro momento podría haber sido una guerra, ¿verdad? O podría haber sido cualquier otra catástrofe. En aras de la salud, el Estado toma decisiones y tiene que lograr, para que el aparato productivo y de servicio funcione bien, hacerse cargo de esa situación. Y todo terminará en más deuda del Estado, en algún bono que va a ser más deuda del Estado, que en el fondo la deuda del Estado significa que las futuras generaciones se tendrán que hacer cargo, digo, de este problema. Gabriel, por primera vez la Argentina, y que la mayoría de los países, enfrenta, pero la Argentina, que por su ubicación geográfica siempre estuvo más alejada, esto resulta más contrastante, enfrenta el mismo problema que los demás países. Entonces, aquí, ¿qué hace cada uno de los líderes mundiales? Permite un estudio de comparativo perfecto. Uno observa claramente que en Estados Unidos, un capitalismo, digamos, más llevado al paroxismo, la decisión no es que se mantengan los puestos de trabajo. Mientras que en Europa, y la Argentina un poco más, la decisión es cómo mantener todos los puestos de trabajo. ¿Cómo juzgás la política de Estados Unidos, donde se plantea, bueno, se despide a la gente, llega a 20% la tasa de desempleo? ¿Cuál es tu análisis de la principal economía del mundo? Sí, es que no, yo ahí difiero en lo siguiente. Lo que está haciendo Estados Unidos, en el espíritu, es mantener intacta el aparato productivo. Lo que pasa es que ellos tienen otra forma de organización y de resolver estos problemas, que es cualquier empresa despide a la gente. Entonces, si vos cerrás una empresa, despedís al 100% de tu personal, pero sabés que ese personal va a cobrar un seguro de desempleo que le sirve, porque es el 70% de su ingreso, y le va a servir, y que seguramente se va a extender, va a tener pequeños cambios para hacer frente a esta situación, pero básicamente te generás la idea de que la gente reciba plata, pero que no es la empresa la que se hace cargo, porque hay un seguro de desempleo. Es equivalente a la ley que yo digo que el Estado pague los sueldos. Ahí va, tu planteo es exactamente igual, nada más que en lugar de fondo de desempleo, que la persona se mantenga empleada. Bueno, que se mantenga empleada, porque en Argentina las cosas funcionan así. En cambio, en Estados Unidos vos echás hoy a 100 personas y mañana tomás a 100 personas y eso no causa ningún estrago ni ningún problema. Y al contrario, es una medida, fíjate cómo la paradoja que tiene que ver con lo que yo te decía, que vos tenés como objetivo bajar el PBI en este momento. La paradoja en Estados Unidos, que cuando van 3 millones a tomar seguro de desempleo, que son 5 veces más que en la crisis del 2008, es una medida de éxito, no es una medida de fracaso. Estás teniendo éxito en cerrar la economía. Cambia el paradigma. Estás teniendo éxito en cerrar la economía de una manera ordenada, que es que la gente cobre plata, que se quede sin cobrar plata. O sea, lo que hace Estados Unidos es está en el espíritu de lo que yo decía que hay que hacer acá. Como no tenemos la institución del seguro de desempleo y no la podemos crear de un día para otro bien, no tenemos esa capacidad, ni tenemos esa voluntad, vamos por otro camino, doble indemnización y todas esas historias, e insultando a las empresas que echan gente, porque tenemos otra mentalidad. Pero dentro de nuestra mentalidad, bueno, es que se haga cargo el Estado. Es lo mismo, nada más que de otra forma. Es lo mismo. Una es por pago directo de sueldos y otra es por pago directo de los seguros de desempleo, que crea un gran agujero fiscal en Estados Unidos, que le obligan a tener más deuda pública, pero que es el único camino en este momento. O sea que finalmente la cultura lo que hace es adecuar los instrumentos, pero la realidad siempre se impone. Se impone la realidad, pero yo creo que en Estados Unidos está como más clara la idea de tener intacto el aparato productivo, y por eso los paquetes son tan fuertes. Por supuesto que se aprovechan de que lo sacan bonos del Tesoro como quieren y no pasa nada, ¿no? Pero nosotros no tenemos que tener miedo en este momento ni al déficit fiscal, ni a la emisión, ni tenemos que tener miedo a que el Estado se haga cargo de las cosas. Lógicamente, podés tener paliativos, como decir, bueno, en estas circunstancias bajar 30% los sueldos de todo el mundo, no solo de la clase política, que claramente también tendría que hacerse como un ejemplo claro, que bajar 30% de todos los empleados públicos nacionales, municipales y provinciales, si la gente si transporta menos, gasta menos,
¿Cuál es el problema? Ahora, en Estados Unidos, siguiendo tu comparación, las personas que siguen trabajando cobran el 100%. Sí, está bien, acá puedes hacer lo mismo. Digamos, podrías hacer lo mismo. Sí, bueno, al tipo que está, así como los médicos, hasta le das más horas extra, etcétera, al tipo que está laburando en la empresa alimenticias, ponele que le pagues el 100%. Por ahí un concepto solidario sería decir, che, da con lo que vos estás laburando, que cobras el 100% y tampoco lo podés gastar mucho, ¿por qué no me prestás el 20%? Ahí puede ser como una especie de bono, para que el Estado no tenga, para que parte de esos bonos que yo te digo que haya que poner en el futuro, parte lo paguen los que hoy trabajan y reciben el 100% de los ingresos. Pero es una sofisticación. Para no entrar en esa sofisticación, decir, bueno, sí, que pague el que labura, que cobre el 100%. El que no labura, que cobre el 70%. Ponele, es una posibilidad de hacerlo así. De una manera drástica, general, simple, sin tantas vueltas. Pero el espíritu siempre es el mismo, que es mantener intacto el aparato productivo de la Argentina y hacer que todo el mundo tenga los ingresos para poder sobrellevar esta situación. Esos son los dos objetivos. Gabriel, compárame esto con el 2002. No sé, es difícil de comparar. Por ahí en la forma, seguramente nosotros prevemos que en abril tenés el peor mes de la historia argentina, mucho peor que el 2001. El peor mes, como mes. En el 2001 vino una recesión de muchos meses, tuviste un pico de varios meses, acá eventualmente el pico puede ser 1 o 2 meses, abril y mayo, ponele, pero es diferente porque vos en el 2001 la economía no, más uniformemente veía reducidas sus ventas, su situación, había problemas de acá por allá, pero seguía moviéndose la cosa. Algunos pagaban el dólar, otros no pagaban, etcétera, pero había más movimiento en todos. No cerraban, no estaba el país cerrado. No dejaba de producía menos de cada cosa, algunos más, algunos menos, pero no había, y había cosas desordenadas, caóticas, pero no era que de un día para otro te dicen nadie puede trabajar. Es diferente la crisis. Tiene cosas parecidas en el sentido que hay una recesión, hay problemas y demás, pero en ese momento fue todo más caótico. Yo te diría. El Producto Bruto cayó 10%. Ahora hay previsiones de caída de Producto Bruto también, similares, de 2 dígitos. La diferencia es que allí se prolongó a lo largo de 1 año y medio y vos acá lo ves concentrado muy fuertemente en 2 o 3 meses. Claro, lo menos posible. Si vos te dijeras, mira, por decir algo, si en abril la cuarentena da resultados fantásticos, o si en el medio situaciones médicas que recomiendan de otra manera, o aparecen... Imagínate todo abril de cuarentena, mayo y junio abriéndose parcialmente. Caída 10% del Producto Bruto. Bueno, puede en el ser. año. Hoy estamos estimando con el PBI puede caer menos eventualmente. Nosotros en alguna estimación de fuerte en abril, en mayo ya la mitad y en junio normal, puede caer 6-7%. Claro, pero y si pones junio también parcialmente, cae 10. Puede llegar a caer. Ese para mí igual es un tema, en algún punto es un tema más estadístico y evidentemente te va a reflejar la gravedad de lo que pasó. Sí, y puede caer el 10%. Puede ser que caiga el 10% en todo el año. Pero no va a ser desde un punto, después va a quedar como, bueno, veremos cuánto cayó la economía argentina. Ok, otra cayó tanto, que cayó más, cuál cayó menos. Pero la diferencia con 2002 es que fue una U y vos acá ves una B corta, que inmediatamente después se recupera. Yo quiero ver una B corta. Ahí va. Y mi pregunta es, ¿no crees quiero ver una B corta, que no, va a haber cambios que sean, no digo permanentes, pero que duren bastante tiempo, que la gente quede con miedo, conservadora, que no vaya a los restaurantes aunque pueda ir a los restaurantes, que no consuma determinada cantidad, que no compre bienes durables, o sea, que quede con miedo y que ese miedo haga que, aunque se vuelva al trabajo normal, la economía quede ralentizada por 1 año, como pasó en la crisis del 29, que durante 4 o 5 años, por más New Deal, tardaban en lograr que se reactivara, creo que 6 años. Sí, en el 29 es un caso paradigmático de destrucción económica, de empresas que no pudieron sobrevivir y nunca más sobrevivieron. Porque también la respuesta política económica no fue la adecuada y entonces
ahí había otros instrumentos, otra experiencia. No, ahí fue como una especie de destrucción, como si hubiera vino bombardeos y te destruyeron todas las fábricas y no las pudiste levantar nunca más. Perdón, para un accordatio termini, para vos destrucción económica o mantención de la estructura económica son las empresas. Totalmente. Sea un restaurante. Incluyendo restaurantes. Sea un restaurante, un comercio, un almacén. Incluyendo el gimnasio, incluyendo el kinesiólogo, incluyendo el profesor de piano, incluyendo todo lo que la economía vive normalmente. Incluyendo todo. Ese aparato que es la economía argentina, si viniera un terremoto, si la gente se muriera o se destruyeran los edificios, ahí ya sería otra situación. La reconstrucción puede llevar tiempo, es todo un quilombo y puede ser diferente. No tenés plata, entonces tenés que precisar qué construís, qué no construís, etcétera. Pero si tuviera, de hecho igual hay situaciones de destrucción que se recuperan muy rápido, grandes terremotos, incluso las guerras. Imagínate Alemania después de la guerra, uno podría decir, bueno, esto va a tardar 20 años en construirse y en 5 años estaba igual, estaba mejor. Por eso, pero 5 años, ¿no? A veces las situaciones son rápidas, pero ahí hay una gran destrucción. Perdón, rápidas en términos históricos, no 5 años, volviendo al punto. Aquí claro, no es en meses. Acá el arte, que podés perfectamente, porque no tenés ningún problema, el virus no te traba las máquinas, ni te afecta la mente en el sentido de que mañana, suponete que se levantara mañana la cuarentena, y dije, bueno, se prendió la luz, todo el mundo puede hacer lo mismo. Después que haya cambio de hábitos de consumo, es otra historia. Eso puede cambiar y puede haber... Yo creo que al principio por ahí no cambie mucho, pero ponerle que cambie la conciencia de la sociedad, puede haber un montón de cambios sociológicos, etcétera, y de hábitos de consumo, y cambios de las relaciones familiares. Puede haber un montón de cambios, pero estas son adecuaciones... Pues si crece un sector y baja otro, pero sí, el total de la economía no se afecta. Sí, no debería ser complicado eso. Lidiar con eso no es complicado, es el día a día de todas las cosas cuando hay cambios tecnológicos, que una cosa sirve hoy, mañana no sirve. Pero yo creo que la gran cuestión, y pongo el énfasis, mantener el aparato productivo global de la Argentina. Si lo mantenés, es de corta. Si no lo mantenés, ahí tenés un problema. Ahí se te puede hacer lenta la recuperación, complicada. Si vos tenés capacidad política para manejar la situación y tenés entonces capacidad para tomar medidas para mantener el aparato productivo en pie, el aparato productivo total de la Argentina, no solo empresas industriales, no, de toda la Argentina, del agro, industria, servicio, todo, comercio, construcción, todo mantenés intacto, o lo más intacto que puedas, después es de corta. Y ese es el arte de la política económica de este momento. ¿Cómo ves la diferencia de actitud entre Brasil y Argentina, dado que Brasil es nuestro principal socio económico? Ese desacople de estrategias puede tener consecuencias a posteriori para el Mercosur y para el funcionamiento de nuestra economía, dado que Brasil es nuestro principal socio. Mira, no sé, porque depende del éxito que tenga o no Bolsonaro en su estrategia. Yo puedo entender que tiene un despelote terrible en todo lo que es la marginalidad brasileña, la favela, etcétera, etcétera. Entiendo, como acá tenemos el problema del conurbano profundo, entiendo que la cuarentena podría ser muy difícil de implementar. Acá tampoco sabemos muy bien qué va a pasar con ese tema. Puede no salir bien. Ahora dependerá de la respuesta médica. Si se contagia una enorme cantidad de gente en Brasil y empieza a morirse mucha gente, va a ser un caos político. Acá también sería. Si todo sale mal desde el punto de vista de salud, va a ser una cosa caótica. A ver si entiendo, desde tu perspectiva, la diferente actitud tanto de López Obrador como de Bolsonaro tiene que ver con que la cantidad de pobres de esos países y la forma en la que viven los pobres en esos países pueden hacer inviable una cuarentena, y que la Argentina, a pesar de que tenemos 40% de pobres, nuestra pobreza es menos pobre, para decirlo de alguna manera, que la de México y Brasil. Yo creo que Bolsonaro tiene una dificultad adicional a la que tiene Argentina, pero igualmente, si fuera otro gobernante, lo haría de otra manera. Él tiene una actitud medio ideológica con el tema, hasta dijo, bueno, si tiene que morirse gente, se muere, se van a morir los viejitos. Tiene una actitud que otro presidente, digamos, Cardoso no haría lo que hace Bolsonaro, pero por ahí buscar ese no podría hacer lo que hace la Argentina, entiendo lo que decís. Pero por ahí se tendría que matar a ver cómo carajo hacemos, cómo hacemos para resolver la situación tan
problemática de la marginalidad en Brasil. México también creo que es un factor ideológico de cómo son los gobernantes y demás, pero que se toman razones culturales. Acá de pronto en Argentina pareciera más preparada para resolver una cosa que puede ser autoritaria, como puede ser el tema de la cuarentena obligatoria y demás. Yo creo que la sociedad argentina está más preparada para responder positivamente al llamado de un gobierno fuerte, ¿sí? Como se está mostrando Alberto Fernández, sabiendo que hay bolsones, especialmente en el conurbano profundo, pero en el conurbano en general, porque ya vimos lo que fue el otro día en La Matanza, complicados de resolver. Esperemos que lo resuelvan bien y que la gente acepte las directivas oficiales. Gabriel, pero bueno, y déjame... situaciones de cambio, y después cómo terminará todo afectando a Argentina, Brasil dependerá, porque eso ya dependerá de las dinámicas de todas estas cosas, ¿no? Ahí va, y déjame cerrar con este punto. Con lo difícil que es imaginar el mundo económico y el mundo real post-coronavirus. Por la posición argentina, fabricante de alimentos, de energía, su posición geográfica, su situación económica previa, en este nuevo orden mundial que va a surgir después del coronavirus. ¿Imaginás que Argentina tiene más amenazas de las que tenía antes de ingresar al coronavirus o simultáneamente, más allá de que las pueda tomar, tiene también oportunidades y puede terminar siendo neutro o hasta positivo? No te sé decir bien, la verdad. Creo que siempre Argentina tiene oportunidades, ¿no? Pero me hace acordar cuando dicen que Brasil es un país del futuro y que siempre va a seguir siéndolo. Es como que hay países que siempre son una promesa por sus capacidades latentes. Siempre hablamos de lo mismo, ¿no? La gente es instruida, tenemos todo el tema del clima, tenemos el agro, tenemos la energía, vaca muerta y la mar en coche. Y bueno, no sabemos hasta qué punto seremos capaces de aprovechar esas oportunidades o no. Pero hace mucho tiempo que estamos con esa dando vuelta y no creo que esto, no sé si va a cambiar, porque por ahí después, yo creo que parte del cambio global tiene que ver más con la gobernanza y con los acuerdos mundiales, donde venimos teniendo una época complicada con todo cómo se maneja Estados Unidos con Trump y otros países donde aparecen más los nacionalismos. Entonces tenemos que volver a encontrar un punto de equilibrio en los manejos globales ante problemas globales como puede ser el cambio climático, las pandemias, etcétera, etcétera, que esta pandemia sí claramente es un punto de inflexión porque la sufre todo el mundo al mismo tiempo de una manera muy dramática y eso seguramente va a provocar un montón de cambios a nivel, yo creo, político, institucionales. ¿Cómo queda Argentina en eso? No sé, por ahí no sé por ahí si le sale bien, digamos, por ahí Argentina en este momento que tomó medidas drásticas tempranas, puede llegar a ser como un buen ejemplo, como decimos, en Argentina se manejó muy bien, etcétera, pero no creo que eso pueda no cambiar, a darnos oportunidades o no lo sé, tal vez incluso a nivel, por ejemplo, como hablamos al principio, el tema del default o de la deuda, que en este momento no le importa prácticamente a nadie, puede hacer que no seamos, cuando haya que recuperar, cuando la economía empieza a recuperar y el crédito se empieza a recuperar, por ahí Argentina va a poder disimular un poco mejor lo que le pasó. Claro, que el costo reputacional sea nulo. Sí, nulo, muy bajo, muy bajo. Con tanto lío que al final este es un tema menor. Gabriel, muchísimas gracias por esta conversación muy interesante. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Gracias. Chau, gracias.